De forma un poco abstracta, ¿no?, reflexiona en diferentes derechos, ¿no?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces comenzamos un poco con el derecho a la educación, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, aquí pues un libro, ¿no?, un poco el derecho a la creación, a la libertad de expresión, a la libertad de ideas. Hace alusión al derecho al agua, a la justicia, al derecho a la justicia, al derecho a formar una familia y a tener un hogar, y por último al derecho al trabajo. A su vez, ¿no?, pues se representa también un mapa mundi invertido, dado que, bueno, pues estamos acostumbrados a estudiar nuestro mapa mundi, pues eso, teniendo Europa como centro, pero en este caso pues hemos situado a África como centro del mapa mundi, invirtiendo además el mapa y pues situándolo en la parte superior. Esto es un poco la introducción a la exposición, en la que podemos encontrar pues diferentes libros, carteles. Vamos a traer noticias. Todavía pues bueno, está sin completar del todo, pero la idea es que, bueno, pues que las personas puedan venir, sentarse y pues cómodamente, ¿no?, pues poder hojear las diferentes noticias, sobre todo de este año, un poco datos de violencias de género y de incluso asesinatos, ¿no?, que han ocurrido. 30 libros suspendidos en el aire, los cuales pues representan 30 nombres de mujeres de la historia que han logrado cosas durante la historia y que al final pues han sido invisibilizadas, ¿no? No tenemos, o sea, tenemos la ausencia de referentes, ¿no?, por parte de las mujeres, y me parecía pues un elemento importante, ¿no?, el hecho de recalcar diferentes nombres y bueno, hacer que el espectador, como bien decía, encuentre estos nombres, ¿no?, a través de los prismáticos, ¿no?, que es lo que nos ocurre un poco en el día a día. Pues son testimonios de diferentes mujeres de diferentes lugares del mundo y bueno, a esta pieza va a acompañar una proyección cenital en la que va a aparecer y desaparecer una figura, ¿vale? Y la pieza se completa con Escubideak, que es, como el nombre lo dice, Escubideak, y es un camino formado por manos que gritan pues, para la justicia y para la igualdad. También contraponemos con la matrioska, ¿no?, pues un poco la evolución de la muñeca, pues con diferentes representaciones, y luego también la evolución que ha tenido Barbie, ¿no?, pues bueno, ha tenido una evolución y al menos se plasman diferentes progresiones, ¿no?, en este objeto, ¿no? Y bueno, a toda esta instalación acompañaré un texto de Irati Jiménez, en la que ella también reflexiona sobre la Barbie y cómo a ella le parece una representación muy fiel de lo que la sociedad actual espera de la mujer, ¿no?, de la mujer de hoy en día. Aldun Desaites, Empodérate, pues busca un poco la implicación también de las personas que vengan a ver la exposición. Por ello la mirilla, ¿no?, por la que podemos mirar a través y mirar el interior de la sala, o podemos decidir también entrar a la sala, ¿no? O sea, es un poco, pone ahí un poco en cuestión a las personas que vengan a ver la sala, y entonces les está grabando una cámara que, si entran, a la hora de entrar, pues veríamos a la propia, se verían a sí mismos dentro de un mural que alude un poco, puedes pasar si queréis, que alude un poco pues a diferentes manifestaciones o hitos que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, como el primer voto o diferentes manifestaciones por la unidad de la mujer, incluso pues bueno, imágenes de violencias que soportan mujeres y niñas en el mundo, ¿no? Jatorrizko bekatua, que pues bueno, reflexiona un poco sobre esa manzana roja, ¿no?, que aparece en Adán y Eva, en Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? O sea, es como el elemento envenenado, ¿no?, que
que bueno, en esta instalación pues, es un objeto de plástico, ¿no?, que hace alusión a la superficialidad, ¿no?, a la que nos invitan a formar parte, ¿no?, a ser superficiales, ¿no?, y ser bellas, pero sin nada dentro, ¿no? Entonces, sobre esta secuencia de manzanas que están cubiertas por una cúpula, encontramos un bonsái, encontramos vida, ¿no? Es algo natural, ¿no? Pero a su vez es un bonsái, ¿no?, que el bonsái, pues bueno, es un ser vivo que se mutila para que continúe siendo pequeño, ¿no? Entonces, es por ello, pues bueno, que invita un poco a la reflexión también sobre pues, las diferentes mutilaciones que ha soportado la mujer en diferentes países y continentes.